Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de React y Node.js en donde vamos a aprender a crear una lista ordenable y que se persiste en una base de datos. Básicamente vamos a crear esta aplicación que tiene por ejemplo algunos datos en tarjetas, los cuales podemos arrastrar y reordenar, y todos estos datos van a ir actualizándose también en una base de datos. Para hacer esto vamos a estar utilizando una biblioteca llamada React Sort Table Hook, la cual nos permite poder reordenar elementos de una manera bastante sencilla. Tiene muchas características, pero el día de hoy vamos a aprender lo básico para hacer esta aplicación. Adicionalmente, los datos van a estar interactuando con una especie de REST API bastante sencilla, que vamos a crear también todo desde cero. Así que les va a servir para aquellas personas para que puedan practicar un poco más acerca de React y cómo interactúa con un backend de Node.js. En resumen, este ejemplo está utilizando React, Node.js, MongoDB y obviamente conceptos típicos de JavaScript como arreglos, como clonar listas, establecer el estado de React, etc. Entonces, si quieren practicar algo, pues en este video vamos a desarrollar esta aplicación desde cero. Así que vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de React desde cero. Para hacerlo voy a necesitar una consola. Así que voy a presionar las teclas Windows más R y se va a abrir esta ventana de ejecutar. Aquí voy a escribir el comando cmd y con esto voy a poder abrir una consola. Ok, el primer comando que voy a ejecutar es el comando create react app. Pero primero quiero ubicarme en la carpeta del escritorio. Por defecto la consola te ubica en la carpeta de tu usuario, así que voy a escribir el comando cd desktop para poder moverme al escritorio. Ok, entonces ahora ya está posicionada aquí. Lo que voy a hacer es primero crear una carpeta, pero como el comando create react app lo hace por mí, pues simplemente voy a ejecutar lo siguiente: npx create react app y luego el nombre del proyecto. En este caso voy a llamar al proyecto react-ejemplo-sortable. Ok, vamos a dar un enter y con esto vamos a empezar a descargar la herramienta en primer lugar y luego se va a empezar a generar el proyecto. Esto va a tomar algunos segundos o minutos dependiendo de tu conexión a internet. Pero lo que va a hacer en resumen es crear una carpeta y una vez creada pues vamos a poder modificarla. Entonces voy a esperar a que este proceso de instalación termine y luego vamos a continuar. Ok, aquí el proyecto ha terminado de generarse. Lo que voy a hacer es abrir el proyecto con mi editor de código. Ya podemos cerrar la consola. Entonces voy a abrir mi editor de código, en este caso Visual Studio Code, y voy a arrastrar el proyecto dentro del editor. Y a partir de aquí vamos a tener que modificar algunas cosas. Pero primero vamos a ejecutarlo. Para poder ejecutarlo dentro del editor vamos a tener que abrir una consola. Para abrir una consola podemos presionar F1 o la combinación de teclas Ctrl-Shift-P. Lo que hará eso es abrir aquí una ventana para poder buscar la consola. Podemos tipear la palabra, por ejemplo, terminal integrated. Y esto nos va a mostrar esa opción, crear nueva terminal integrada. Si hacemos un clic, esto va a abrir una consola que ya está ubicada en el proyecto que acabamos de crear. Ok, entonces podemos ejecutar el comando npm start para que inicie el servidor de desarrollo. Pero en nuestro caso vamos a tener que modificar algunos archivos que vienen por defecto. Por ejemplo, cuando nosotros creamos nuestra primera aplicación viene esto, código de ejemplo. Vamos a ir en app.js y vamos a eliminar cosas que no necesitamos. Por ejemplo, todo el contenido del div. De hecho, lo más sencillo sería reemplazar todo este div de aquí por un div vacío. Y vamos a quitar aquí el app.css y el logo .svg. En este caso, en este proyecto simple, no lo vamos a necesitar. Ok, y con eso tenemos una ventana en blanco. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es crear algunos datos de prueba, ya que para reordenar elementos vamos a necesitar datos. Entonces voy a crear aquí en esta función unos cuantos datos de prueba, pero tenemos que considerar algo. Si vamos a querer utilizar el módulo que les voy a mostrar el día de hoy, React Sort Table Hook, tenemos que entender cómo funciona esta biblioteca. Y en este caso esta biblioteca, en su ejemplo más básico, nos muestra que necesita básicamente dos elementos. Primero, lo que esta biblioteca llama Sort Table Element, el cual es un elemento individual para ordenar o para reordenar. Y algo llamado Sort Table Container, el cual es el elemento que contiene los elementos para reordenar. Entonces, para seguir esta estructura, para poder crear estos dos elementos, pues vamos a tener que no tan solo instalar la biblioteca, sino que tratar de dividir nuestro código en subcomponentes. En este caso, yo todo se lo voy a estar mostrando desde un archivo para mantenerlo simple, pero luego podrían dividirlo en múltiples archivos sin ningún problema. Ok, entonces vamos a empezar por lo más básico, ¿cómo creamos un componente ordenable? Bueno, primero probablemente ustedes ya deban tener un componente como una lista, es decir, podrían tener una lista UL con elementos LI. Lo primero que tendrían que hacer es crear un componente que tenga el estado de su aplicación, que tenga el estado de los datos y pasarle esos datos a través de su sortable list o su sortable container, su contenedor de elementos ordenables.
Como esto suena complicado y probablemente no me están entendiendo, pues voy a mostrárselo mejor en la práctica. Entonces lo primero que necesito son datos. Voy a crear aquí a través de useState, que es un hook de React. Es una función que me permite establecer el estado de este componente, useState. Voy a ir aquí y voy a decir que voy a establecer el estado de esta aplicación. Voy a colocarle algunos datos de prueba. Ok, en mi caso voy a crear una lista de tareas en el que cada tarea va a tener un título. Por ejemplo, este va a ser task, vamos a llamarle item 1 y una descripción. Ok, la descripción puede decir cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a colocarle task 1. Ok, entonces con esto tenemos una primera tarea. Esto de aquí lo voy a copiar. De hecho, vamos a escribirlo de esa manera. Vamos a copiarlo unas 4 veces más para tener 4 datos de ejemplo. De hecho, se ha abierto la consola. Vamos a copiar, ahora sí. Ok, entonces tengo 5 elementos en total. Vamos a cambiarlos tan solo de manera rápida para que al momento de verlos en pantalla luzcan distintos. Muy bien, entonces para mostrarlos, aquí viene el asunto. Como esta aplicación al final no es la que va a mantener el estado de estos datos, lo que voy a hacer es moverlo a otro componente. Entonces voy a cortar esto de aquí y voy a crear otro componente que en mi caso voy a llamar sortTable component. Ok, va a ser un elemento. No tiene que llamarse de esta manera, pueden llamarlo como ustedes gusten. Ok, y este va a ser el que tendrá este dato. Ok, en este caso, de hecho, lo he definido mal. Vamos a hacerlo de esta manera. Muy bien, entonces el useState lo que hace es que va a crear unos cuantos datos dentro de este componente. Entonces este componente será el encargado de reordenar. Entonces simplemente voy a llamarlo aquí. Voy a decirle que en lugar de un div, voy a estar llamando el sortTable o el sortTable component. Ok, vamos a guardar. Y esto al final, desde pantalla, no va a hacer ningún cambio. Bueno, excepto en el caso de que esto no está retornando nada. No está retornando nada que pintar en pantalla. Ok, entonces vamos a cambiar algo bastante básico. Vamos a tratar de pintar una lista. Para hacer eso, vamos a utilizar aquí un return. Y voy a decirle que voy a empezar a recorrer la lista de tareas. Pero voy a tener que acceder a este estado. Cuando utilizamos el useState, él nos devuelve un arreglo con 2 elementos. Uno son los datos que tenemos en el estado. Y el otro es una función para poder alterar el estado. Entonces desde ese arreglo yo puedo empezar a importar cada uno de esos elementos. En este caso puedo importarlo de esta manera. Simplemente llamo un corchete abierto y cerrado. Y aquí le digo, ok, quiero importar los datos. Y lo voy a guardar en una constante llamada tareas. Y voy a importar la función y lo voy a guardar en una constante llamada setTareas o setTask. Ok, y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir desde tareas. Quiero empezar a retornar por cada tarea un elemento. Voy a retornar un h1 en donde adentro, ok, va a tener el título. Va a tener tan solamente el título de cada tarea. Vamos a guardar y si vamos a nuestra pantalla pues tenemos los elementos. Ahora, esto de aquí yo quisiera que luzca bien para que luego se vea bien al momento de reordenar. Así que voy a instalar una biblioteca de CSS. Vamos a ir aquí en nuestra consola y voy a crear un nuevo CMD. Voy a decir npm install y podemos instalar bibliotecas de componentes para poder estilizarlos, como por ejemplo Material UI o otras que existen por allí. Pero en este caso voy a estar utilizando una biblioteca o un framework de CSS tan solamente. En mi caso voy a estar utilizando Bootstrap o una variación de Bootstrap. La variación se llama Bootwatch. De esta manera, Bootwatch. Ok, vamos a instalarlo. Y Bootwatch es lo mismo que Bootstrap, solo que con colores distintos. En realidad, si no conocen nada de Bootstrap no es necesario, simplemente vamos a utilizar un par de clases. Pueden buscar más información en su página oficial, bootwatch.com, y aquí pueden ver los distintos temas que vamos a poder importar. Ok, en este caso yo voy a estar utilizando este tema de aquí llamado Cosmo. Muy bien, entonces ya tenemos instalado Bootwatch, ya puedo cerrar esta consola. Vamos a ir aquí al inicio de nuestro proyecto en index.js y justo aquí arriba voy a importar en este caso desde la carpeta Bootwatch, desde la carpeta this, desde la carpeta Cosmo, que es el tema que quiero, pero si quieren otro tema también pueden escogerlo. Voy a importar el bootstrap.min.css. Ok, si guardo y voy ahora en mi proyecto, vamos a ver que han cambiado las fuentes. Ok, entonces ya tenemos finalmente algo para mostrar. En este caso voy a tratar de no retornar tan solo un h1, sino voy a tratar de retornar ahora un elemento que sea, por ejemplo, un cuadrado o una tarjeta. En este caso, para hacerlo, me convendría separarle un otro elemento por aparte. Entonces voy a crear aquí otro componente, el cual voy a llamar, en mi caso, sortTable element o sortTable item, vamos a colocarle. Ok,
Este sortable item al final lo que hará, su única tarea es tratar de devolver este elemento de aquí. Entonces voy a cortar esto de aquí, voy a retornarlo. Y aquí, como no tengo acceso a las tareas, voy a recibirlo como una propiedad. Entonces voy a decir que lo que voy a devolver es un props.title. Ok, entonces aquí voy a utilizar el componente, voy a decir, voy a utilizar el sortable item. Y quiero que utilices, o quiero que le pases una propiedad, que en este caso se va a llamar title. Y como valor va a ser la tarea.title. Ok, de la tarea su valor title. Esto al final me va a devolver lo mismo. Pero en este caso aquí ya puedo empezar a cambiarlo. Puedo decir que ya no quiero devolver un h1, sino lo que quiero devolver es, por ejemplo, un elemento li. Y que tenga unas clases, por ejemplo, de Bootstrap. Que, por ejemplo, sea un list group item. Un list group item. Y aquí, por ejemplo, quiero que me muestre el valor del h1 que sea, por ejemplo, desde las propiedades, que muestre el valor, en este caso title, y debajo, en una etiqueta p, que muestre el valor de description, props.description. Vamos a guardar y al final me va a demostrar, bueno, en este caso, description. Ah, claro, no le estoy pasando el dato también de description. De hecho, para pasarle los datos de una manera bastante sencilla, podríamos hacerlo como esto. Podría simplemente pasarle una copia de las tareas. Si guardo y refresco, al final le estoy pasando las dos propiedades. Ok, entonces con esto ya tenemos finalmente un componente que reordenar, pero no lucen como tarjetas. Entonces voy a ir aquí en este task map y lo voy a contener en una etiqueta UL. Entonces vamos a cortar esto de aquí. Y voy a decir que lo que va a retornar es una etiqueta UL y vamos a colocarlo aquí en unas llaves. Y aquí voy a hacer lo siguiente, voy a añadir una clase que sea listGroup. Vamos a guardar. Y ahora, bueno, están ordenadas pero no se ven las tarjetas. Entonces vamos a colocar aquí desde este listGroup item. Aquí me faltó una T. Ahora sí. Pero en este caso, como están muy pegadas, voy a querer centrarlas para verlas como una lista. Ok. Vamos a ir aquí en Sortable Component. Y como este es el elemento que al final contiene todo esto, voy a colocar esto dentro de un container, que es una clase de Bootstrap que se encarga de centrar un poco los elementos. Luego voy a colocar una clase row que se refiere al contenido horizontal. Y luego voy a colocar un call md de 4 y un offset md de, en este caso, vamos a colocarle 4 también para que esté centrado. Y adentro vamos a colocar el sortable component. Vamos a guardar. Y esto centra los contenidos o centra al final nuestras tarjetas. Muy bien. Entonces nuestra tarea es lo siguiente. Quiero mover este ítem, por ejemplo, que sea arrastrable. Que este pedazo de recuadro se pueda mover hacia el final o hacia cualquier posición que yo quiera. Y para eso necesitamos esta herramienta de aquí. Necesitamos este módulo. Entonces vamos a instalarlo. Vamos a ir aquí. Voy a decir npm install React Sortable Hook. Vamos a ir en una consola. Vamos a abrir una nueva consola. Vamos a pegar aquí el comando npm install React Sortable Hook. Y con esto se va a instalar. Ok, mientras se instala vamos a ir importándolo. Vamos a venir aquí arriba y voy a decir, quiero que importes desde React Sortable Hook. Y desde allí necesitamos importar dos cosas como les había mencionado. Necesitamos importar, aquí nos muestra la documentación, Sortable Container, el elemento que contiene los elementos que queremos ordenar. Y el Sortable Element, que es un componente que va a contener cada uno de los elementos que van a poder ser ordenados. En este caso, como pueden ver, yo tengo un componente llamado Sortable Item. Este es el elemento que quiero ordenar, que quiero mover. Este vendría a ser el Sortable Element, o el Sortable Element. Y esta función de aquí es el que tiene al final la lista que contiene los elementos. Entonces este vendría a ser el Sortable Container. Entonces vamos a importar ambos. Voy a decir importa Sortable Container y importa Sortable Element. Ok, entonces vamos a guardar. Y esto en realidad no hace nada porque no hemos modificado código. Pero vamos a empezar a alterar primero el Sortable Container, que es el que al final va a contener todos los elementos. Entonces lo que voy a hacer aquí es que este UL debería estar dentro o debería pertenecer dentro al Sortable Container para poder crearlo. Entonces para hacer eso voy a tener que al final pasarlo de esta manera. Voy a quitar esto de aquí, voy a cortarlo. Voy a crear aquí otro componente que se va a llamar Sortable List. Vamos a llamarlo de esta manera, lista ordenable. No tiene que llamarse así de nuevo, pueden llamarlo de cualquier otra manera. El Sortable List al final va a utilizar el Sortable Container. Y lo que voy a pasarle aquí van a ser las propiedades que va a recibir este Sortable Container. Ok, y lo que va a hacer este componente es retornar
lo que había definido antes. Ahora, en este caso me está dando un problema, vamos a ver por qué. El props, claro, he definido una función, vamos a definirlo de esta manera. Ok, entonces con esto tenemos básicamente lo mismo que antes, solo que ahora lo estoy pasando a través de otro componente. Ahora, en este caso el sortable container, si vamos en su documentación, nos muestra que al momento de crear el sortable container nosotros podemos hacer un destructuring para poder obtener los datos. Entonces aquí también podemos hacerlo, podríamos decir, ok, estas propiedades puede que nos traiga, por ejemplo, tareas o items. Bueno, en este caso yo voy a decirle que lo que voy a estar accediendo van a ser las tareas, vamos a colocarle por aquí. Vamos a colocarle items, el nombre items, ¿ok? Voy a esperar una propiedad llamada items. ¿Qué van a hacer los items? Bueno, van a ser las tareas que vamos a querer recorrer, ¿ok? Y básicamente esto sería este componente para contener elementos. De hecho aquí me faltó colocarlo entre paréntesis para que funcione. Ok, muy bien, entonces ya tenemos nuestro elemento que se va a encargar de reordenar. Vamos a guardar y esto vamos a querer pintarlo. Entonces este sortable list es el que al final va a retornar este componente. Ok, ahora el asunto es que este sortable list no tiene los datos. Tenemos que pasarle estos datos que tiene esta función a este componente. Para hacerlo vamos a utilizar una propiedad o un props. Vamos a decirle que le voy a pasar una propiedad llamada items, en donde el valor que le vamos a pasar van a ser estas tareas. Ok, vamos a guardar. Y si vamos en nuestra aplicación, al final no pasa nada, sigue siendo lo mismo. Ok, pero ahora yo quiero que estos elementos se puedan reordenar. Para que estos elementos puedan hacer eso, vamos a tener que modificar el elemento li. Entonces ahora este sortable item lo voy a contener en un sortable element. Básicamente voy a hacer el mismo proceso. Vamos a quitar esto de aquí. Bueno, vamos a quitar esto de aquí, este li. O también podría simplemente transformarlo para no crear otro componente. Podría hacer esto de aquí. Voy a cortarlo. Y podría decir, ok, voy a crear un sortable item. Voy a crear un sortable item que al final va a recibir unas propiedades. Pero que, bueno, de hecho voy a escribirlo de esta manera. Este sortable item va a ser un componente que voy a recibir desde sortable element, el cual va a recibir unas cuantas propiedades y va a retornar al final un li por cada elemento reordenable. Ok, ¿qué es lo que podemos recibir aquí? Bueno, podemos recibir una propiedad llamada props, pero al igual que antes también podríamos hacer un destructuring. Entonces aquí, por ejemplo, a cada tarea que me esté pasando, pues lo que voy a colocarle como nombre va a ser value. Ok, ya que al final va a estar pasando un objeto, este va a ser un value, este va a ser otro value, value y así. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a decirle que aquí voy a pintar el value.title y el value.description. Esto de aquí es lo que al final va a estar utilizando el sortable list. Y el sortable list al final él es el que va a estar recibiendo las tareas que puede reordenar. Vamos a guardar. Y ahora, en este caso me dice no se puede leer la propiedad title de indefinido. Bueno, la razón es que no le estoy pasando la propiedad. Vamos a ir en el sortable item. Y claro, aquí le estoy pasando tan solo el structuring. Ok, vamos a colocarle el nombre task simplemente, como lo había hecho antes. O también podríamos hacer lo mismo, podríamos dejarlo igual y aquí podríamos pasarle las propiedades que vamos a necesitar. Por ejemplo, podría decirle, ok, voy a pasar una propiedad value y le voy a pasar el valor de cada una de esas tareas. Por ejemplo, aquí también podría llamarle value. Ok, value igual a value. Vamos a guardar y con esto tenemos lo mismo. Pero ahora, como pueden ver, ya puedo mover un elemento, puedo hacer un drag and drop. Ok, está funcionando pero parcialmente. La razón es que al final tenemos que empezar a especificar también cómo queremos mover, qué es lo que queremos mover, qué es lo que queremos que haga cuando termine. Todo eso tenemos que especificarlo. Entonces vamos a ir al elemento de nuevo, el elemento que contiene todo esto. En este caso va a ser el sortable component, que es el elemento que al final contiene el sortable list. Entonces lo que voy a hacer es que aquí, en esta función, voy a estar manejando un evento llamado onSortEnd. Esto también viene de la documentación. Y en este caso vamos a definirlo a través de una constante de esta manera. Y lo que hace este onSortEnd es que cuando nosotros terminamos de reordenar, es decir, cuando movemos un elemento y lo cambiamos a otra posición, pues aquí esta función se ejecuta. De hecho, para que se ejecute esta función tenemos que pasarlo también en un callback de aquí de sortable list llamado onSortEnd. Ok, este onSortEnd va a ser ejecutado y cuando se ejecute voy a pasarle mi función para poder decirle qué es lo que tiene que hacer. Ok, entonces básicamente
Por ejemplo, cuando nosotros reordenamos, quizás luego vamos a querer enviar ese nuevo orden al backend para que se guarde. O quizás vamos a querer ejecutar otra función de nuestra interfaz relacionada con otros componentes. Depende de su aplicación. Pero en este caso lo que voy a hacer por ahora es simplemente desde este onSortEnd mostrar dos cosas. Vamos a escribir aquí. Este onSortEnd me pasa un objeto con dos propiedades. OldIndex y NewIndex. El OldIndex es el elemento que se movió, es decir, la posición del elemento que se movió, en donde estaba inicialmente, y el NewIndex es la nueva posición. Vamos a verlo por consola, simplemente voy a decir, quiero ver el OldIndex y quiero ver el NewIndex. Vamos a guardar, y si abro la consola de aquí del navegador, de hecho aquí me está dando problemas con vamos a ver cuál es el problema, con FindNode. Este es en modo estricto, así que voy a comentar tan solamente el modo estricto para enfocarnos en el reordenamiento. Vamos a ir aquí en index.js, voy a comentar esto de aquí. Ok, y bueno, aquí me falta una coma. Ok, vamos a guardar. Ok, para que evite mostrarme los errores relacionados con React Strict, simplemente quiero enfocarme en el reordenamiento. Ok, entonces aquí tengo algunos asuntos. Vamos a solucionarlo. Me dice, ok, el sortable element necesita una propiedad index. Necesita que tenga un índice. Entonces vamos a añadirlo. Vamos a ir aquí en el sortable element. Y el elemento li, bueno, no aquí, sino sortable. Aquí está, el sortable item. Justo al momento de pasarle el value, también vamos a tener que pasarle una clave. Entonces voy a pasarle una propiedad llamada index, porque así me está pidiendo la biblioteca. Necesito una propiedad llamada index. Y aquí le voy a pasar, por ejemplo, el índice del recorrido. Esto es lo mismo que la propiedad key, solo que en este caso le llama index. Ok, entonces en este caso le voy a pasar i. Vamos a guardar. Y con esto ya se va el error. Ahora tenemos el asunto de que cada componente hijo en una lista debería ser único. Esto está relacionado con... creo que es con esta lista de aquí. Con esta lista que estamos pintando en el sortable list. Vamos a ir aquí en el sortable list index. Ok. El index es tan solo para en este caso el componente sortable container. También necesitamos añadir el key. Entonces vamos a colocarle el key, ya es para React. En este caso vamos a colocarle, por ejemplo, i también. Vamos a guardar. Y con eso se nos van los errores. Ok, entonces... gracias a esa solución de errores, pues ahora ya tenemos finalmente nuestra manera de arrastrar elementos, como pueden ver. El asunto es que yo muevo el elemento, se altera, pero vuelve a su estado inicial. La razón de que pase esto es que nosotros no estamos alterando el estado. El estado es cómo están estos datos justo aquí. Al inicio el estado estaba en ítem 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo lo altero, ok, funciona, pero no he cambiado el estado, porque ya saben que en React tenemos que declarativamente alterar el estado. Pero si ven aquí en la consola, pueden ver que tenemos un objeto con un oldIndex 0, newIndex 4. Básicamente está describiendo lo que estoy diciendo, el índice 0, ya que es una lista, 0, 1, 2, 3, 4. Lo estoy moviendo desde la posición 0 a la posición 4. Ok, 0, 4. Si lo muevo, por ejemplo, desde el 0 al 3, me va a decir 0, 2. Y así. Entonces con esto tenemos finalmente el reordenamiento, pero tenemos que establecerlo en el estado. Y es por eso que estamos ejecutando esta función llamada onSortEnd. Cuando termina de reordenar, vamos a tomar esa nueva lista y vamos a establecerla en el estado. Ahora, algo que también nos muestra la documentación de este componente es que cuando estamos reordenando en onSortEnd, cuando ha terminado de reordenarse, él establece el estado. Aquí está utilizando una clase, yo estoy utilizando React Hooks, pero es básicamente lo mismo. Lo que hace es establecer el estado y utiliza una biblioteca llamada ArrayMove. Si buscan esta biblioteca, lo que hace es devolverle desde un arreglo un nuevo orden o restablecer un orden en un arreglo. Vamos a buscarlo. De hecho, cuando tengan problemas con una biblioteca, yo les recomiendo que lo busquen ArrayMove npm. Ok, él está utilizando esta biblioteca. Y la biblioteca tiene unos ejemplos bastante concisos. Por ejemplo, en este caso tiene una lista. Y aquí en esa lista, si nosotros le pasamos la posición del elemento que queremos mover y luego hacia dónde lo queremos mover, pues al final nos devuelve la lista con esos nuevos elementos, con nuevo ese orden. Entonces nosotros vamos a utilizar esta biblioteca para, basado en los índices que estamos viendo por consola, decirle que la lista va a tener un nuevo orden. Entonces esta biblioteca nos va a devolver una lista con los objetos prácticamente actualizados, movidos o en un nuevo índice. Ok, entonces básicamente esta biblioteca es lo que vamos a instalar. Vamos a decir npm install ArrayMove. Vamos a ir aquí en la consola. Y se va a instalar. Ahora vamos a tener que importarlo. Vamos a ir aquí arriba. Y voy a decir import ArrayMove.
y voy a guardarle en una constante llamada arrayMove. Ok, ya tengo la función, ya tengo el módulo. Lo que voy a hacer es ir aquí y voy a decirle, ok, arrayMove, quiero que muevas los datos que tengo aquí en tareas. Pero recuerden que este es el estado, entonces lo que voy a hacer es hacer una copia, voy a alterarlo y luego voy a devolver lo alterado al estado. Para hacer la copia vamos a ir aquí y voy a crear, por ejemplo, voy a crear aquí una constante llamada taskCopy y voy a hacer una copia de las tareas. Esto de aquí lo voy a copiar en un nuevo arreglo. Una vez copiado, lo que voy a hacer es empezar a alterarlo. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a utilizar arrayMove, ya lo tengo aquí, arrayMove, y le voy a decir arrayMove desde mi arreglo de tareas. Quiero que empieces a alterar este índice que te voy a pasar y lo coloques en esta nueva posición, este nuevo índice. Esto me va a devolver al final una nueva lista en donde me va a representar exactamente lo que estoy viendo en pantalla. Aquí, es decir, si yo muevo este elemento 0 en esta parte, al final el arreglo también se va a actualizar. Entonces es lo que hace el arrayMove por mí, va a mover esos elementos. Y esta nueva lista ordenada es lo que voy a guardar en una constante, por ejemplo, que se llame, vamos a llamarlo task, o bueno, también podríamos simplemente restablecer esas tareas. Podríamos decir, ok, el nuevo valor de ese taskCopy va a ser el nuevo orden que le he dado. Entonces simplemente actualizo el dato de antes. Muy bien, esto de aquí voy a tener que establecerlo en el estado. Para establecerlo vamos a utilizar finalmente setTask y voy a pasarle el nuevo arreglo ordenado. Vamos a guardar y ahora sí, si vamos en nuestra aplicación y por ejemplo movemos el ítem al número 5, bueno, en este caso tengo un error, me dice assign, estoy asignando una constante. Vamos a cambiarlo a una variable. Ok, ahora sí. Por ejemplo, si muevo el ítem 1 al 5, este al final ha cambiado el posicionamiento. Como pueden ver, queda el 2, 3, 4, 5 y 1. Por ejemplo, muevo el 3 al final y así. Entonces ahora, como pueden ver, cada vez que muevo, el posicionamiento se mantiene porque está establecido en el estado. Pero algo interesante de todo esto es que si nosotros movemos nuestros elementos, al final estos son representados en el estado y podemos verlos. Por ejemplo, podemos decir luego, ok, el estado cambió. Quiero que me muestres el estado de las tareas actualmente. Entonces, por ejemplo, al inicio se muestra un ítem 1, 2, 3, 4, 5. Si lo muevo, venimos aquí y me dice ítem 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, la razón es que nosotros no deberíamos estar accediendo a las tareas directamente porque en este caso me está devolviendo el orden anterior, como pueden ver. De nuevo se los muestro. Si mueve el ítem 1 a la posición final, me está devolviendo 1, 2, 3, 4 y 5 y debería ser 2, 3, 4, 5, 1. Entonces esto me está devolviendo el arreglo anterior y es por eso que había hecho una copia. Es decir, que lo que vamos a estar trabajando no es en el task, sino en el taskCopy. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren enviar a su backend la lista ordenada, pues envían la copia del arreglo. Simplemente le dicen algo como esto. Ítem 1, 2, por ejemplo, quieren moverlo al final. Ahora esto ya me debería mostrar, ok, ítem 2, 3, 4, 5, 1. Me está mostrando la posición actual. Muy bien. Entonces, lo que tenemos aquí es básicamente la manera de reordenar. Ya lo tenemos. El asunto es que probablemente esto van a querer guardarlo luego. Y para guardarlo, pues probablemente van a utilizar un backend. Pueden utilizar cualquier backend, Node, PHP, Firebase, Ruby, etc., Go. En este caso vamos a crear un backend con Node, ya que estamos utilizando Node en este proyecto. Entonces voy a crear aquí afuera una carpeta llamada server para crear un servidor, un backend. Ok, aquí voy a crear un archivo llamado index.js y voy a empezar a instalar unos cuantos módulos para crear un backend. Ahora, para crear el backend nosotros vamos a tener que definir una conexión a una base de datos para guardar los datos. También podría hacerlo en un archivo JSON, pero lo ideal es que sea en una base de datos. Luego también voy a tener que empezar a definir unas cuantas rutas o URLs. Es básicamente lo que voy a hacer aquí es crear una API. Una API muy sencillita, pero vamos a crear una API al fin y al cabo. Entonces voy a ir en esa consola y en esta consola estoy ubicado en React Example Sort Table. Ok, al inicio del proyecto voy a moverme dentro de server. Voy a decir cd server. Una vez ubicado dentro de la carpeta, lo que voy a hacer es primero instalar algunos módulos. Los módulos que voy a instalar van a ser principalmente 3. npm install, el primer módulo se va a llamar Express, el segundo se va a llamar Mongoose y el tercero se va a llamar Course. Ok, damos un enter y con eso se instalan los módulos. Express es un framework de Node para poder crear servidores. Mongoose es una biblioteca para conectarnos a MongoDB. Y Course es un módulo que nos va a ayudar a poder configurar nuestro servidor para que se pueda comunicar con otro servidor. Básicamente, cuando nosotros desarrollamos en React tenemos un servidor de desarrollo. Aquí está. Y para crear un backend también vamos a tener que crear un servidor.
Entonces vamos a estar comunicando dos servidores, así que vamos a necesitar configurarlos. Pero para evitar esa configuración simplemente utilizamos un módulo y él se encarga de configurarlo por nosotros. Ok, ese es el resumen. Entonces vamos a ir aquí en index.js y voy a requerir express. Voy a requerir express, voy a ejecutarlo y voy a guardar el objeto que me devuelve esta función en una constante app. Lo que voy a hacer aquí es exportar este módulo, o también simplemente podría ejecutarlo en un solo archivo. Podría decir app.listen 3000 para que funcione en el puerto 3000, pero recuerden que nuestra aplicación de React ya está funcionando en el 3000, así que voy a colocarle el puerto 4000. Una vez inicia, quiero que muestre por consola server home port 4000. Ok, vamos a guardar y ahora también vamos a empezar a iniciar MongoDB, porque voy a conectarme a MongoDB. Para conectarme a MongoDB voy a crear aquí mismo, voy a importar la biblioteca llamada Mongoose. Requiero Mongoose y lo voy a guardar en una constante del mismo nombre. Ahora, en este caso en mi computador, yo tengo MongoDB instalado, pero no lo tengo ejecutando. Si ustedes tienen MongoDB instalado por defecto desde la documentación, probablemente ya se está ejecutando. Simplemente asegúrense de que MongoDB ya está instalado. Mongoose no es MongoDB, Mongoose es tan solo una biblioteca de conexión o un driver de conexión. Entonces, asegúrense de que MongoDB ya está funcionando. En mi caso, tengo que iniciarlo, voy a abrir otra consola. Y para ejecutar MongoDB, simplemente ejecuto el comando mongod, doy un enter. Y con esto inicia la base de datos. Y luego me dice esperando por conexiones en el puerto 27017. Ok, entonces ya tenemos MongoDB ejecutándose. Ahora, lo que voy a hacer es que aquí en nuestro index.js voy a conectarme. Voy a decir mongoose, quiero que te conectes al http bueno, ¿qué estoy haciendo? Es MongoDB vamos a colocarle localhost y aquí vamos a colocarle el nombre de la base de datos. En mi caso voy a colocarle el nombre React Example. Ok, una vez esté conectado, lo que voy a pasarle son dos propiedades para que me evite mostrar errores por consola. Uno es useMongo, vamos a colocarle use new URL parser en true y use unified topology en true. Ok, estas dos propiedades simplemente son para que no nos muestre una advertencia en consola cuando ejecutemos el servidor. Pero básicamente ejecutando esta línea de código o estas líneas de código nos vamos a conectar a MongoDB si MongoDB está funcionando. Vamos a guardar, es decir, si está encendido. Vamos a guardar y vamos a intentar ejecutar esto de aquí. De hecho, para ver algo por consola también podrían mostrar un den, una promesa y podría decir, ok, base de datos está conectada, DB is connected. Caso contrario, vamos a colocarle aquí un catch. Pues vas a recibir un error y quiero que muestres el error. Vamos a guardar y vamos a ejecutar esto. Vamos a ir aquí en nuestra consola y voy a decir node, quiero que ejecutes el archivo index.js. Damos un enter y ahora tenemos un servidor que está funcionando en el puerto 4000 y tenemos una base de datos que está conectada. Ok, entonces ya tenemos nuestra aplicación. Ahora lo que queremos es empezar a conectarlo a través digamos crear algunas rutas para que React pueda enviar peticiones HTTP. Entonces lo que voy a hacer aquí es que debajo de app igual express voy a definir una primera ruta que va a ser para poder crear tareas. Vamos a decir app, voy a enviarte una petición a través del método post a la ruta /task. Cuando te envíe a través de esta petición vas a recibir un request y un response, que son objetos que me dan información de la petición. Y lo único que voy a hacer por ahora es simplemente en un request body recibir los datos que me estés enviando. Una vez recibo los datos, voy a responderte con un mensaje que diga recibido. Ok, vamos a cancelar el servidor con control C, volverlo a ejecutar. Y esto lo que haré es poder crear por mí una tarea. ¿Por qué les voy a mostrar esto? Bueno, porque probablemente cuando tengo una aplicación, al momento de agregar una tarea, quizás van a querer que esta se añada al final de la lista. Muy bien, entonces para probar esto de aquí, como es una petición post, podría hacerlo desde React o también podría hacerlo desde un programa como Postman para evitar escribir código, por ahora al menos. Entonces voy a utilizar un programa o un cliente REST. En mi caso voy a estar utilizando Postman. Ok, Postman me va a permitir poder hacer peticiones HTTP. Pero si en todo caso no les gusta este programa, también hay otros como Insomnia, Curl y Postwoman. Ok, vamos a cerrar este de aquí, don't save. Voy a limpiar aquí, voy a crear una petición nueva. Voy a decir http localhost 4000. Voy a hacer una petición a, en este caso, /task a través del método post. Voy a enviar una cabecera que sea, por ejemplo, content type. Vamos a escribirlo bien, content type application/JSON. Vamos a buscarlo.
voy a tipear simplemente JSON, application/JSON, y luego en el body, en row, vamos a enviar un objeto cualquiera que diga, por ejemplo, title, cualquier cosa, description, cualquier cosa. Vamos a enviar esta petición post, y si vemos por la consola de nuestro servidor me dice indefinido. La razón es que si bien está recibiendo los datos no los puede entender. Para que los entienda vamos a ir aquí arriba y voy a decir app, quiero que utilices desde Express una función llamada JSON. Esto le va a permitir a Express poder entender los datos. Vamos a guardar, vamos a cancelar aquí la consola y vamos a volver a ejecutarlo. Ok, entonces tenemos de nuevo lo mismo, pero si yo envío la petición y veo aquí por consola, tenemos los datos que le he enviado, title y description. Ok, ya tenemos finalmente nuestra manera de poder recibir los datos. Ahora quiero guardarlos. Para guardarlos voy a estar utilizando Mongoose. Pero Mongoose es tan solo, Mongoose es tan solo un driver de conexión que nos ofrece, en este caso a través de su método connect, la manera de conectarnos a MongoDB. Si queremos guardar datos, necesitamos utilizar desde Mongoose una propiedad llamada, o una clase llamada model. Para hacer eso, simplemente vamos a ir aquí en server y voy a crear aquí una carpeta llamada models. Aquí en models voy a crear un archivo que se va a llamar, por ejemplo, task.js. Y en task.js voy a definir qué es lo que quiero guardar en MongoDB. Como MongoDB es una base de datos que por defecto no tiene estructura, pues Mongoose le agrega esa estructura a través de una especie de esquema. De hecho es así como se llama. Vamos a decir, voy a requerir Mongoose. Y aquí voy a decir que quiero requerir dos cosas. Primero quiero requerir una propiedad llamada schema y otra propiedad llamada model. Primero voy a decir new schema. Y aquí voy a empezar a definir qué datos quiero guardar de cada tarea. Como en nuestro proyecto estamos guardando un título y una descripción, pues voy a definir aquí eso en la base de datos. Voy a guardar un título que va a ser de tipo string y va a ser requerido. Ok, requerido en true. Si quieren saber más de Mongoose, les voy a dejar un video en la descripción para que puedan entender más de esta biblioteca. Luego voy a crear también una propiedad description en la base de datos que va a ser de tipo dato string. Y voy a decirle que también es requerido. Requerido en true. Ok, y esos serían los únicos datos. Pero al final recuerden que lo que hace MongoDB es que nosotros creamos datos y él agrega una propiedad más, una propiedad llamada su-id. Adicionalmente a eso, también luego podemos empezar a colocarle, por ejemplo, la fecha de creación, cuándo fue actualizado y todo aquello. En este caso, algo muy importante para nuestro proyecto es que en la base de datos vamos a tener que almacenar el orden. Como en este caso tenemos una lista de tareas, por ejemplo, una tarea tiene un título y una descripción, pero no dice la posición en la que debería estar. Entonces podríamos crear una propiedad más que guarde, por ejemplo, ok, este es el índice 0, este debería ser el índice 1, 2, 3, 4. Y luego cuando lo alteremos, volvemos a guardar las nuevas posiciones. Entonces voy a crear aquí en la base de datos una propiedad más llamada sorting. No tiene que llamarse sorting, pueden llamarlo order, etc. En mi caso se va a llamar sorting. Vamos a colocarle que es de tipo number. Y vamos a colocarle que por defecto va a ser 0. ¿Ok? Para mantenerlo simple. Es decir, cada vez que se cree una nueva tarea, por defecto va a ser 0. Esto lo que haré es posicionarlo al inicio. Pero ya vamos a ver que vamos a poder ordenarlo fácilmente. Ok, vamos a crear un modelo a partir de este esquema. Así que voy a guardar una constante llamada schema. Y voy a decir module.exports. Voy a definir un modelo. Y el modelo recibe dos cosas. El nombre del modelo y el esquema. El esquema ya lo tenemos. El esquema está aquí. Ok, voy a pasar el esquema. Y el nombre es cualquier nombre que queramos. En este caso voy a colocarle, por ejemplo, esto es de tareas. Vamos a colocarle task. Vamos a guardar. Y con esto ya tengo la manera de poder interactuar con la base de datos. Decirle, quiero crear una nueva tarea. Quiero listar todas las tareas. Actualizarlas y demás. Vamos a ir en index.js nuevamente. Y ahora aquí, en lugar de simplemente utilizar el console log, vamos a pasarle estos datos a nuestro modelo. Vamos a decir aquí. Voy a decir, quiero que importes una constante, o quiero que crees una constante llamada tarea, que va a ser lo que voy a importar desde la carpeta models, desde el archivo task. Ok, este task de aquí me va a permitir poder interactuar con MongoDB. Entonces voy a decirle task. Podríamos decir task.create, o otra forma también es decir new task y pasarle al request.body. Ya que el request.body es un objeto, si el cliente me envía un título y una descripción, pues estos datos van a ser guardados directamente en la base de datos. En este caso se va a crear primero un objeto al cual voy a llamar new task. Una vez creado ese objeto,
se va a crear un objeto de MongoDB y luego voy a guardarlo con newtask.save. En resumen, recibo los datos, creo una nueva tarea y lo guardo en la base de datos. Muy bien, vamos a guardar esto de aquí y esto va a guardar un dato por mí. Vamos a ir aquí en la consola del servidor, vamos a cancelarlo. Y de nuevo vamos a ir en Postman y vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle, quiero que guardes una tarea llamada task1. Y la descripción va a decir task1 description. Vamos a enviar. Y esto me dice recibido. ¿Ok? Pero obviamente quisiera también ver las listas de las tareas. Entonces vamos a crear otra ruta llamada app.get/task. Es decir, la ruta también se llama igual, pero funciona a través del método get. Entonces no va a haber ningún conflicto. Res. Y una vez hemos guardado, pues vamos a querer hacer lo siguiente. Vamos a querer hacer una consulta de todas las tareas. Task.find es nuestro método. El método find nos permite poder obtener todos los elementos que pertenecen a una colección. En este caso, la colección de tareas. Esto es un método síncrono, así que probablemente vamos a utilizar await. Y aquí, para que funcione await, vamos a utilizar async. Esto nos va a devolver una lista de tareas. Esta lista de tareas es al final lo que vamos a querer devolver al cliente. Entonces voy a decir res.json. Voy a devolverte como respuesta un JSON que va a ser una lista de tareas. Vamos a guardar. Y ahora sí vamos en Postman y le digo, a través de la petición get, quiero que hagas una petición a localhost 4000/task. Esto me devuelve, o me debería devolver una lista de tareas. Pero no me está devolviendo porque no he actualizado el servidor. Es decir, se ha quedado con el código antiguo. Vamos a cancelarlo con control C. Lo volvemos a ejecutar. Y si visito el get localhost 3000/task, ahora me devuelve una lista con un único elemento. Este elemento que está aquí es el elemento que hemos guardado. Como pueden ver, por defecto tiene un ID, tiene un título, una descripción y tiene una propiedad sorting en 0. Ese es el primer elemento. ¿Qué pasa si añadimos uno más? Bueno, vamos a ir en post y le digo, ok, voy a crear una tarea llamada task2 description. Si envío esto de aquí, se crea una nueva tarea, me dice recibido. Y si hago una petición get nuevamente, me dice que hay otra tarea, pero está en la posición 0 también. Entonces, lo ideal sería que al momento de guardar una nueva tarea, continuara. Si esta es 0, la que sigue debería ser 1. Si la que sigue debería ser 2, 3 y así hasta la cantidad de elementos que nuestra base de datos soporte. Entonces, al momento de guardar, al momento de crear una nueva tarea, voy a tener que alterar eso. Para alterarlo, por suerte, MongoDB tiene una propiedad que nos devuelve el contador actual de la colección. Es decir, si tenemos en MongoDB una colección con 3 datos, pues al final nos devuelve 3. Si tenemos una colección con 5, nos devuelve 5. Es decir, es como el método length de los arreglos de JavaScript. Y para hacer eso, pues simplemente vamos a ir aquí al momento de guardar. Antes de guardar, voy a decir task. O new task.sorting va a ser igual a una consulta que voy a hacer a MongoDB. La consulta se va a llamar task.estimatedDocumentCount. Antes simplemente se llamaba count, era más corto, pero ahora se llama estimated document count. De hecho, si utilizas count te va a decir que deberías utilizar esta función de aquí. Ok, lo que hace esta función, de nuevo, es devolverme el total de elementos que he guardado. En este caso, por ejemplo, tengo 2 elementos, me va a devolver el número 2. Entonces, al devolverme el número 2, lo que voy a estar guardando en la siguiente tarea va a ser el índice 2. ¿Y por qué voy a guardar esto? Bueno, porque el índice empieza desde 0. Entonces estaría bien en este caso. Vamos a guardar. Y de hecho, en lugar de mostrar un recibido, también podría mostrar la tarea, la nueva tarea que he guardado. Vamos a guardar. Y por ejemplo, en este caso tengo 2. Este debería ser 0, este debería ser 1. Y el que sigue debería ser 2. Entonces vamos a crear una nueva tarea. Vamos a decir task3. Se llama task3, pero como empieza en índice 0, debería ser 2. Vamos a enviar. Y me dice recibido. Bueno, no ha actualizado el código. Cancelar el servidor. Volver a ejecutar. Aquí me dice un problema con el await. Aquí debería ser async para que funcione. Toda función que utiliza await debería tener la palabra clave async al inicio. Ok, vamos a ejecutar de nuevo node index.js. Y en este caso creo un nuevo dato, pero no va a funcionar porque se había quedado con el código anterior. Entonces también estará en 0. Vamos a crear uno más. Vamos a crear un task4. Task4. Y este debería tener el índice 3. Vamos a darle enviar. Y me dice que ha creado un dato con ID, con un título, con una descripción, pero el sorting está en número 3. Si hacemos la petición get, /task, me dice 0, 0, 0, pero aquí está el 3. Ok, entonces ya tenemos la manera de añadir un elemento en la posición siguiente. Así de simple.
Pero ahora estos datos de aquí es lo que yo quiero enviar al cliente, al frontend. Para hacerlo vamos a ir de nuevo en nuestro app.js en React. Y al inicio, cuando carga nuestro componente, vamos a querer empezar a hacer la petición a nuestro backend. Entonces vamos a ir justo en el componente que tiene el estado, que es esto de aquí. Y voy a comentar todo este bloque de aquí. Voy a presionar F1 y voy a decir comment o block comment. Vamos a ver, aquí está, toggle block comment. Lo que hará esto es comentar toda esta sección de aquí. Lo voy a comentar para que al inicio mi aplicación, cuando cargue, no tenga ningún elemento. Ok, entonces lo que voy a hacer es que mi aplicación cuando cargue la primera vez va a hacer una petición a mi servidor y va a traer los datos de la base de datos. Para hacer eso en un componente funcional o que está creado con función, vamos a empezar a utilizar un hook de React llamado useEffect. UseEffect es básicamente una función que se ejecuta al inicio de la creación de nuestro componente. Es decir, cuando nuestro componente es creado, se ejecuta esa función. Entonces dentro de esa función yo podría, por ejemplo, solicitar datos. Es como el component didMount si alguna vez han utilizado clases. Si no han utilizado, incluso es mejor porque al final no funciona de la misma manera. Entonces simplemente voy a ejecutar aquí useEffect. Y como esto se ejecuta al inicio, voy a decir, ok, quiero que ejecutes al inicio, cuando el componente es montado, lo siguiente. Entonces, en este caso lo que quiero ejecutar es una petición. Voy a decirle aquí que ejecute un await fetch. Quiero que haga una petición fetch o a través del API fetch una petición HTTP a la dirección http://localhost 4000/task. Por defecto, fetch hace peticiones get, así que va a quedarse de esta manera. Esto me va a devolver no la respuesta, sino, bueno, no me va a devolver los datos en sí, sino me va a devolver una respuesta. Entonces voy a guardar la constante en un nombre llamado res, que va a ser la respuesta. Y esta res al final voy a convertirla a un objeto JSON para poder interpretarlo, para poder utilizar el dato dentro de la aplicación. Esto lo voy a guardar en una constante tareas. Y al final esas tareas es lo que quiero mostrar por consola. Para que eso funcione vamos a guardar. Pero esto nos va a dar un problema al inicio, porque estoy utilizando await en una función sin async. Entonces para solucionarlo, aquí podría utilizar async, pero esto nos va a dar algunos asuntos de que useEffect no debería utilizarlo. Entonces lo que podríamos hacer es que esto de aquí lo cortamos, creamos una función llamada, por ejemplo, getData. Ok, voy a escribirlo otra vez de una constante getData de esta manera. Y esta función es la que va a ser nuestro código. Ok, y luego simplemente lo llamamos getData. Vamos a guardar esto de aquí. Y ahora sí, a esta función le podríamos colocar async. Vamos a guardar y ya no tenemos ningún error. Si vamos ahora en nuestro navegador, vamos a ver que al inicio de cargar nuestra aplicación carga, pero hay un error bastante grande en el navegador. Me dice que hay un problema con CORS. Básicamente no se permite poder utilizar otro origen aparte de este servidor. Entonces el problema es en sí con mi servidor que no acepta las cabeceras. Así que vamos a utilizar un módulo que habíamos instalado llamado CORS. Este módulo lo vamos a guardar en una constante del mismo nombre. Y es lo que al final voy a tratar de utilizar antes de que la aplicación incluso reciba datos. Entonces antes de que transforme los datos, primero vamos a pasarlo por CORS para que pueda tener las cabeceras adecuadas y pueda recibir los datos e interpretarlos normalmente. ¿Ok? Entonces ahora vamos a cancelar el servidor. Control C, volvemos a ejecutarlo para que lo ejecute junto con CORS. Y ahora sí, si hacemos la petición al iniciar nuestra aplicación, vamos a ver que tenemos una promesa. Ok, en realidad yo no quiero ver una promesa, yo quiero ver los datos. Entonces, la razón de que me muestre una promesa es porque al convertirlo también es una función asíncrona. Vamos a guardar. Y ahora sí, por consola veo una lista de elementos. Veo una lista con los datos que tengo desde la base de datos. Task 1 description, sorting, title, etc. Entonces, esto de aquí lo quiero representar aquí. Para hacerlo es muy sencillo porque ya habíamos definido un estado. Entonces simplemente voy a establecer estos datos que estoy recibiendo en el estado. Voy a quitar el console log y voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, vamos a colocarle zetas. Voy a establecer las tareas y voy a pasar de las tareas que estoy recibiendo. Vamos a guardar. Y ahora, como pueden ver, tengo las tareas que antes tenía en el backend. Funcionan, pero de nuevo, al momento de reordenar, pueden ver que coloco el último, no vuelve a su estado inicial. Y la razón de que no funcione es porque en este useEffect nos falta decirle los datos que van a depender para que cambie o se ejecuten lo que está dentro. En este caso nosotros no queremos ninguno, así que le vamos a pasar una lista en blanco.
Esto lo voy a explicar luego en otro video cuando hable de React Hooks, que voy a estar publicando un video de React Hooks. Pero por ahora simplemente coloquen un arreglo en blanco para simplemente decir que esa función de aquí no necesita ninguna función, no necesita ningún parámetro o algún dato del estado para volver a generarse. Entonces, con estos, ahora sí, si vamos a nuestra aplicación, vamos a poder reordenar nuevamente. Ok, entonces, en resumen, esto de aquí es como definir el component did mount. Siempre van a ver esta pinta al momento de ejecutar algo al inicio. Use effect, un arreglo en blanco y la función que quieren que ejecute. No es necesario que la función esté aquí adentro, pueden cortarla y colocarla afuera también. Ok, entonces con esto es básicamente lo mismo. Entonces ya tenemos nuestra manera de reordenar los elementos que tenemos en el backend. Pero si refrescamos la aplicación, esto vuelve a su estado inicial. Y tiene sentido porque esto hace una petición al backend y nos trae los datos. La interfaz tan solo se encarga de pintarlos. Ok, esta lo altera, pero esta alteración no es guardada en la base de datos. Si vemos aquí, además, nosotros estamos teniendo una propiedad llamada sorting 0, 0, 0. Todas al final están con los valores que tiene la base de datos. Yo lo que quiero es alterar este sorting, pero la base de datos o el backend va a ser el encargado de hacer eso. Lo único que yo quiero aquí es enviarle el orden correcto. En otras palabras, lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero decirle, ok, este es el índice 0, 1, 2 y 3. ¿Cómo hago eso? Bueno, en este caso lo que voy a hacer es que, como cada uno de estos datos tiene un ID, es decir, esto es un ID dentro de MongoDB, eso también tiene un ID, pues voy a reordenar los IDs. Si yo muevo un elemento, simplemente un ID es el que voy a remover o voy a cambiar de posición. Se lo voy a mostrar de esta manera para que podamos verlo. Como este estado de aquí, esta propiedad task, tiene title, description y también tiene un ID, aquí debajo voy a escribir una etiqueta P que también me muestra el ID. Es decir, voy a escribir aquí value.su-id, ya que el su-id es algo que viene desde MongoDB. Vamos a ir a nuestro navegador y aquí está el ID de cada una de las tareas. ¿Ok? Adicionalmente también voy a mostrar al inicio el valor de sorting. Es decir, aquí voy a escribir de esta manera value.sorting para que me muestre también el orden que está en la base de datos. ¿Ok? Entonces aquí tengo finalmente todos los datos que tengo en la base de datos para mostrar. Lo que quiero es que se actualice. Entonces lo que voy a hacer es que si este task1 lo paso al último, el arreglo se actualiza y yo no voy a enviarle todos estos datos. Lo único que quiero enviarle son la posición de estos IDs. Como pueden ver, el orden correcto es que el ID que termina en 4.6 empiece y el ID que termina en 5.6 termine. 4.6, 5.6. Es decir, 4.6, 4.7. Es decir, puedo decirle todo este número, pero le estoy diciendo que tan solo este número final es el que voy a contar para mantenerlo simple. Es decir, en este caso, el 4.6 es el primero, el 4.7 es el segundo, el B9 es el tercero y el 5.6. Vamos a ver si ese es el orden correcto. De hecho, voy a moverlos nuevamente task2 al final para que al final veamos algo distinto. Vamos a ver el arreglo. Ok, el primero es al final el 4.7, B9, 5.6 y 4.6. Y entonces, al momento de reordenar, se está mostrando el orden correcto. Pero de nuevo, yo no quiero mandar todo este objeto. Lo único que quiero actualizar son las posiciones. Así que voy a estar enviando los IDs tan solamente dentro de un arreglo en su posición correcta. Entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Esto en dónde cambia? Bueno, al momento de reordenarse en el onSortEnd. Entonces, en lugar de tan solo establecerlos en el estado, lo que voy a hacer es antes hacer un recorrido del objeto y voy a extraer tan solo los IDs. Para hacer eso, simplemente voy a crear aquí una constante. Bueno, de hecho podría hacerlo también después, pues si voy a establecer una constante llamada task IDs. Y desde task copy, que es al final todas las tareas que tengo en el estado, voy a empezar a recorrerlas cada una. Y quiero que me retornes tan solo un arreglo conteniendo los ID de cada tarea. Luego quiero que lo muestres por consola, task IDs. Ok, vamos a comentar esto de aquí, o vamos a quitarlo, no es necesario. Esto de aquí también ya no es necesario mostrarlo. Vamos a guardar, y ahora vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, al inicio empieza con task 1, 2, 3, 4. Vamos a cambiar el task 1 al final. Y ahora me está mostrando una lista con los elementos ordenados, 0, 1, 2, 3. Ok, lo típico, una lista ya viene con índices. Pero vamos a ver si está en el orden correcto. La lista en la posición 0 tiene un elemento que termina en 4, 6. Ok, es el primero 4.6, el segundo es 4.7, el tercero es B9 y el último es 5.6. Entonces esta lista me está mostrando la posición actual de los elementos. Lo que voy a hacer es recibir esta lista en el backend. Pero como ya tengo dos rutas, vamos a crear una más. Vamos a ir de nuevo en el servidor
Y voy a crear una ruta más llamada put. Bueno, a través del método put la ruta se va a llamar task. Lo que hará esto de aquí es recibir lo mismo, un request y un response para manejar la petición. Y por ahora tan solo voy a responder con un mensaje que diga recibido. Pero antes de responder quiero mostrar por consola del servidor lo que estoy recibiendo en request.body. Ok, ya tengo una ruta nueva. Voy a cancelar el servidor y volverlo a ejecutar. Node.index.js. Ahora, para poder llegar a esta ruta necesito hacer una petición put a la ruta /task. Entonces vamos a ir en abb.js. Y justo después de reordenar las tareas por ID, vamos a hacer una petición. Voy a decir aquí fetch. Voy a hacer una petición fetch a http://localhost 4000/task, pero a través del método put. Vamos a escribir aquí method put. Ok, luego voy a establecer unas cabeceras, un headers. Y aquí voy a decirle que voy a crear una propiedad llamada content type. Y el tipo de contenido que voy a estar enviando va a ser un application/json. Ok, básicamente lo que habíamos colocado en Postman, solo que aquí lo estamos haciendo en código. Y esto de aquí es una petición asíncrona, así que vamos a colocar await. Y lo que voy a hacer aquí es guardar esta respuesta en una constante res. Ahora, ¿cómo le envío los datos a través de esta función? Bueno, esto tiene una propiedad llamada body, en donde vamos a poder enviar los datos. Pero por lo general lo enviamos en un string, así que vamos a decir json.stringify para que conviertas el JSON o la lista que tenemos aquí a un objeto JSON. O a un string. Es decir, tenemos un objeto, lo queremos convertir en un string. Vamos a copiar esto de aquí, vamos a pegarlo. Y ahora le estamos enviando un string con la lista de elementos al backend. Ya lo vamos a ver en consola. Al final, esto de aquí vamos a querer manejarlo. Voy a decir await res.json para que convierta la respuesta en formato JSON. Y al final esto me va a mostrar lo que el servidor le ha enviado al cliente. Vamos a guardar. Vamos a ir en React. Y bueno, aquí tengo un problema con el await, que toda función que contenga await al inicio debe tener async. Vamos a guardar. Y ahora sí. Entonces ahora observen, tengo aquí la tarea 1, lo posiciono al final. Y tengo un problema, me dice no se esperaba R en posición... creo que me he equivocado por aquí. Localhost 2.4000/task put header application JSON json.stringify task ID. Ok, eso está bien. REST JSON data. Creo que es en el server. Ok, porque el servidor lo ha recibido. Pero, claro, estoy enviando un texto. En este caso estoy enviando un texto de respuesta. Vamos a enviar tan solo un objeto que diga... un JSON que diga... vamos a colocarle, por ejemplo, message recibido. Ok, ahora sí. Pero al final pueden ver que hemos visto por consola la lista que teníamos en el cliente, solo que ahora está en el servidor. Vamos a hacer lo mismo de nuevo. Vamos a moverlo. Ok, el problema es que no reinicié el servidor. Vamos a cancelar el servidor con control C. Vamos a volverlo a ejecutar. También podrían instalar una biblioteca llamada Nodemon que se encarga de reiniciarlo. Pero vamos a enfocarnos en esto. Vamos a ir aquí y vamos a reiniciar nuestra aplicación. Vamos a ver el task 1 al final. Y ok, aquí tenemos el orden en el cliente, pero este orden también lo hemos enviado al servidor. Entonces, como ya tenemos el orden, lo que vamos a hacer es que como estos IDs están guardados desde MongoDB, vamos a buscarlos y vamos a actualizar su propiedad llamada sorting. Para hacerlo, vamos a ir en el servidor y no tan solo vamos a mostrar por consola los datos, sino que ahora voy a guardar una constante llamada, por ejemplo, task IDs, lo que estoy recibiendo en este request.body. Ahora, para poder actualizarlo, vamos a utilizar Mongoose. Entonces vamos a tener primero que recorrerlos. Para recorrerlos vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir, y voy a utilizar esta forma. Voy a decir para una constante llamada i o id de las tareas de task IDs, vamos a empezar a mostrarlos una a una. Entonces voy a decir de task IDs quiero que me muestres el ID. Vamos a guardar, vamos a cancelar la consola del servidor. Vamos a volver a ejecutar. Voy a ejecutarlo de poco a poco para que puedan ver el proceso. Aquí tengo un for que va a recorrer los IDs cada uno. Si esto lo recorre por consola me va a mostrar cada uno de los IDs por separado. Vamos a verlo. Vamos a ordenar eso de aquí. Ok. Y por consola pueden ver que aquí aparece cada uno de los elementos en su propio mensaje. Ya no está en una lista, sino que está recorriéndolos. Ok. Ahora quiero empezar a buscarlos y actualizarlos. Entonces vamos a llamar a Mongoose. Voy a decir task. Task, recuerden que es el modelo de Mongoose. Y voy a decir update once. Quiero que actualices un elemento. El cual vas a buscar por el siguiente subguión ID. El ID lo tengo aquí, entonces vas a buscar un elemento que tenga este ID. Una vez lo encuentres, quiero que la propiedad sorting lo actualices
con el valor actual que tiene en la lista. Es decir, al inicio este elemento es el 0, el 1, el 2, el 3. Bueno, esta misma posición es lo que quiero que guardes. Pero ¿cómo obtengo ese índice en este for? Bueno, para hacerlo, aquí tenemos que colocarlo en un arreglo, de esta manera. Aquí voy a colocar un índice i. Y al final, para poder obtener un índice, esto lo voy a utilizar desde un método llamado entries, que es un método de JavaScript. ¿Ok? Y ese índice es el que voy a pasar. En otras palabras, aquí tengo el valor del ID y tengo la posición. Tengo este valor, es esto de aquí, y el valor 0 es el valor i. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo, eso de aquí quiero que lo guardes en la posición 0, eso en la posición 1, la posición 2, la posición 3. Y estoy haciendo esto de aquí porque task es un método asíncrono. Voy a tener que utilizar await. ¿Ok? Entonces con esto estoy guardando los datos y una vez guardados pues voy a responder mi mensaje. Voy a responder un mensaje que diga la lista fue ordenada. Ok, vamos a guardar. Vamos a cancelar la consola con control C. Vamos a volver a ejecutar. Y bueno, aquí me está dando el problema de wait que debe ir en una función async. Vamos a volver a ejecutar. Y si vamos en el navegador y refresco. Ok, el inicio está en task 1, 2, 3, 4. Pero si yo muevo el task 1 al 4 y refresco, me está devolviendo el orden anterior. Debería haberse guardado. Vamos a ver cuál es el problema. Ok, el error está aquí, que he colocado al revés el orden de estos elementos de la lista. Y ID. Ok, vamos a cancelar con control C. Vamos a volver a ejecutar. Y ahora sí, si refrescamos, bueno, en este caso vamos a tener que reordenar primero. Tarea 1 al final. Y ahora sí, si refrescamos, vamos a ver que ha fallado el orden, creo. Task 1. Ok. Hemos actualizado los datos. Hemos cambiado el orden. De hecho, podemos revisarlo a partir de hacer una petición get a localhost 4000/task. 3, 0, 1 y 2. Como pueden ver, cada una de las tareas ahora tiene un orden. Tiene un orden para cada elemento. El asunto es que si bien hay una propiedad con ese orden, nuestra interfaz no lo representa porque no está ordenada a partir de esa propiedad. Entonces lo que tenemos que hacer es que debemos tomar esa propiedad sorting y basada en esa propiedad reordenar los elementos. Vamos a hacerlo, vamos a ir aquí en React, en app.js. Y al momento de establecer el estado, al momento de obtener los datos, es donde quizás deberíamos hacerlo, ya que al final vamos a establecer datos por primera vez, vamos a establecerlos de manera ordenada. Entonces aquí vamos a escribirlo de esta manera. Desde task voy a empezar a utilizar su método llamado sort. Sort recibe dos parámetros. Recibe un parámetro, vamos a escribirlo A y B, que hace referencia al elemento inicial y al elemento que le sigue. Cuando nosotros vamos a estar utilizando desde el primer elemento su propiedad sorting y lo comparamos con el siguiente elemento, si nuestro elemento que estamos comparando con el elemento siguiente es, digamos, mayor, pues vamos a retornar 1. Es decir, va a ser el elemento que sigue al 0, es decir, el elemento 1. Caso contrario, aquí vamos a hacer lo siguiente. Caso contrario, vamos a comparar si B en su propiedad sorting es mayor a el elemento anterior, es decir, el segundo elemento es mayor que el primero, pues lo que vamos a hacer es que vamos a retornar -1. Ok, de hecho aquí lo escrito mal, vamos a escribirlo bien, -1. Caso contrario, si ya pasó todo esto, pues al final vamos a colocar 0. Lo que hace este ordenamiento de aquí es la manera de posicionar los elementos uno después de otro. Vamos a guardar. Y al final lo he escrito en una sola línea, pero también podría escribirlo con condicionales if, else. Ok, vamos a guardar, vamos a ir en nuestro código. Y por ejemplo aquí tengo la lista que en teoría está representada 0, 1, 2, 3. Recuerden que esto de aquí, esta propiedad 0, 1, 2, 3 es la propiedad sorting. Entonces, por ejemplo, si yo lo muevo ahora task2 al final, esto se mantiene por el estado, pero si refresco, vamos a ver que la propiedad cambia a 3. Obviamente eso lo pueden actualizar luego, es decir, podrían hacerlo como esto luego también. Al momento de cambiar, para volver a representar exactamente igual, es decir, los órdenes, pueden volver a llamar getData. Es decir, esto actualiza los datos, obtenemos la respuesta. Y después de obtener la respuesta, actualizamos los datos. Ok, esta es una actualización bastante simple. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos aquí el task 3, o vamos a ordenarlos. Por ejemplo, este debería ser el task 1. Este debería ser el task 2, task 3 y task 4. Ok, al final esto es lo que hemos acomodado. Si refrescamos,
nos muestra el valor actual. Y el sorting va cambiando, por ejemplo, task 1 al final, ok, ahora es el sorting tree. Y de esta manera es como vamos ordenando y guardando los valores en la base de datos o en el backend. Muy bien, básicamente este es el ejemplo del día de hoy. Si quieren hacer luego otras cosas más, como por ejemplo eliminar un elemento, lo mismo, quitan el elemento, hacen un delete del elemento con una petición delete, lo típico, y vuelven a solicitar el getData, ya que el getData vuelve a obtener los datos, y como estamos utilizando React en un estado, pues él sabe lo que tiene que cambiar sin tener que hacer tanto trabajo en el frontend. Ok, entonces es lo que quería mostrarles el día de hoy. Espero que este ejemplo les haya servido. Y pronto voy a estar publicando más ejemplos utilizando React, React Hooks y algunas otras bibliotecas que están relacionadas también. Ok, nos vemos en próximos videos. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les recomiendo visitar mi sitio web en donde encontrarán el contenido de una manera más organizada, mi blog en donde escribo de programación, desarrollo web y computación en general, además de mis enlaces sociales para poder enterarse del contenido que voy elaborando. Al final de este video les voy a dejar unos cuantos videos más que están relacionados con el tema del día de hoy y que les puede interesar. Y si en todo caso tienen alguna duda pueden dejármelo en los comentarios. Así que nos vemos muy pronto.